Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a cada uno de ustedes. Ya estamos en este lugar para poder llegar hasta sus hogares con el estudio de la palabra del Señor. Es un hermoso privilegio poder estar delante del Señor y delante de ustedes, y esta noche de viernes poder compartir la palabra que tenemos para ustedes. Es un hermoso día, día viernes. Bueno, y aún es más hermoso para ustedes que están en casa, en la comodidad de sus hogares, viendo este video y escuchando lo que Dios nos va a traer en esta noche a través del estudio. Nuevamente damos gracias a Dios y gracias a la colaboración siempre de hermano Elvin, que viene para ayudarnos en la transmisión de este estudio, con la tecnología y con todo lo que envuelve el llegar hacia ustedes. Quiero que antes de comenzar el estudio quisiera hacer una oración para poner en las manos del Señor esta noche el estudio, y que Dios pueda hablarnos, el Señor pueda bendecirnos a través de su palabra, que podamos no tan solamente aprender de ella, sino también ponerla en práctica, que es lo más esencial en la vida de un cristiano. Así es que nuevamente les invito a orar en esta noche. Ustedes que ya están conectados y los que se estarán añadiendo en los próximos minutos, vamos a unirnos en el Espíritu y vamos a pedir al Señor su bendición en esta noche. Señor, gracias te doy por la oportunidad maravillosa que nos permites de poder, Señor, estar en este lugar donde se alaba y se glorifica tu nombre. Gracias porque tú eres un Dios bueno. Gracias porque nos das el privilegio hermoso, Señor, de poder esta noche compartir tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que son días difíciles, Señor, pero tú estás al lado de cada uno de nosotros. Tú nunca has abandonado a tus hijos y nunca lo harás. Por lo tanto, Señor, esta noche vengo para pedir, Señor, que la presencia gloriosa tuya, de tu Santo Espíritu, Señor, pueda moverse entre nosotros, Señor, y que el estudio de la palabra, Señor, sea edificante, Señor, porque no es mi palabra, sino es tu palabra. Y por lo que vamos a hablar en esta noche no sean mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor, y que los oídos de mis hermanos puedan estar atentos, Señor, y preparados para escucharla, Señor, porque siempre tú tienes una bendición muy especial para el corazón sediento, el corazón que tiene hambre y sed de ti. Por eso esta noche, Señor, te doy gracias y te pido, Señor, tu presencia, tomando el control, Señor, total y absoluto. Como dice la Escritura, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo espíritu contrario a tu presencia y traemos todo pensamiento contrario a tu presencia, a la sumisión de Cristo Jesús nuestro Señor, al cual glorificamos y al cual bendecimos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche el tema es un tema muy interesante, es muy hermoso, y también es un tema muy amplio, ¿okay? Pero trataremos, como son las normas del estudio, poder sintetizarlo, poder reducirlo a tal vez unos 45 minutos, ¿okay? O 50, tratar de compartir lo mejor que podamos para con ustedes y no quedarnos a medias sobre esto. El tema, como dije, es muy interesante, un tema muy interesante, porque habla acerca del discipulado. Y para hacer, ustedes sepan el título, pues se lo voy a decir, y es llamados al discipulado, es el título de la lección. Y hablaremos allí acerca de los primeros hombres que fueron llamados para ser discípulos del Señor. En realidad, como la palabra en sí lo dice, discípulo es un seguidor, es un alumno, es alguien que aprende.
es alguien que toma un rumbo diferente a sus propósitos, a sus objetivos en la vida y decide comenzar de nuevo. Discípulos, la palabra que se le dio a los cristianos, a los primeros que fueron llamados y que se identificaron con el hecho de que Jesús, nuestro Señor, los llamó precisamente para eso, para ser sus discípulos. El discipulado cristiano es un estilo de vida, como dije, que adoptamos todos, lo que hemos comprendido, el amor de Dios. No hay una palabra mejor para describir la vida y las funciones de una persona que decide formar parte de la iglesia. Esa es realmente la palabra discípulo. Dije aprender, seguir. Esto tiene que ver con cambiar la mente o los pensamientos de una persona y unida a la acción y a una obediencia incondicional. En realidad la palabra cristiano, sabemos de que los cristianos, sí, la iglesia, fueron llamados cristianos cuando la iglesia primitiva fue creciéndose, fue desarrollándose. Y lamentablemente la palabra cristiano muchas veces como que se ha malentendido, y conforme el tiempo pasa, el mundo ha ido avanzando, la gente no se da cuenta realmente que en sí que es ser cristiano, porque algunas veces las personas llaman cristiano a cualquier persona, y usan esa palabra para referirse a un determinado hombre, aquel cristiano que te conté. Y ven un borrachito por la calle y lo ven tirado y dice, pobre cristiano. En realidad, la gente no sabe que es cristiano, pero muy poco escuchamos la palabra discípulo. Y es por eso que el tema, como dije al principio, es muy interesante, porque a través de él vamos a ver cómo realmente funcionó, o algunas características realmente del discipulado cristiano. Es muy interesante que nosotros entendamos lo siguiente. La Biblia habla, fíjese que cuando la iglesia estaba surgiendo y que Pedro, el apóstol Pedro y los apóstoles predicaban el evangelio y compartían, usted sabe cómo tuvo oposición, ¿ok? Los fariseos, la gente religiosa, todos los judíos tenían celo de lo que estaba sucediendo y no querían, porque ellos pretendían quizás conocer de que era un grupo solamente que se estaba levantando y que con el transcurrir de los días iba a desaparecer. Y cuando Pedro seguía hablando con poder la palabra, predicando y enseñando, fueron llevados presos, usted sabe de ellos, fueron tomados cautivos, fueron castigados, fueron amenazados para que no compartieran la palabra. Pero no, los apóstoles no desistían, sino que estaban siempre predicando. Y llegó un determinado momento cuando los fariseos, los judíos, los ancianos, se preguntaban qué vamos a hacer con estos. Y tenían una incógnita. Yo quiero que leer para ustedes una escritura en el libro de los Hechos de los Apóstoles, algo muy interesante como introducción del tema, capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 33 en adelante, lo leo para ustedes. Dice, ellos oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oyendo lo que el apóstol Pedro predicaba y les decía acerca del Señor Jesucristo y de la predicación del Evangelio. Entonces levantándose, dice en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo. No era Judas el apóstol, ni Judas Iscariote tampoco, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolas a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Por qué quise leer esto, amados? Porque es para que ustedes se den cuenta que a través de la historia, del pueblo de Israel, antes que nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio, habían habido siempre líderes, se habían levantado líderes pregonando cierta palabra, enseñanzas, y personas le seguían. Usted se dio cuenta, este hombre llamado Teudas y el otro llamado Judas le seguían, le obedecían, se acercaban a él para ser sus discípulos, para aprender de él, para estudiar con ellos, para hacer lo que él les decía, para que fuesen discipulados, en otras palabras. Y esto sucedía con la iglesia primitiva, pero este hombre, bajo esa sabiduría divina, se le iluminó y comenzó a explicarles esto a los judíos y a los ancianos, y a decirles: no seas que estemos luchando contra Dios, mejor hablemos, dejémoslo. Usted se dio cuenta que después de azotarlos, lo dejaron ir y todo. Pero lo interesante de todo esto, usted y yo sabemos que como ese movimiento no era de los hombres, no se terminó, sino que en vez de terminar, prosiguió adelante, sino que en vez de terminar, siguió creciendo de tal manera que el tiempo ha pasado, los años han pasado, y todavía se siguen añadiendo más y más discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, al cual usted y yo le seguimos. Por lo tanto, es hermoso y maravilloso poder ser sus discípulos. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, la segunda parte que quiero yo mencionarles es que el discipulado es parte importante de una comunidad que crece a medida que unos se esfuerzan para traer a otros a Jesús. Nadie puede ser un verdadero discípulo sin sentirse motivado a traer otros al servicio del Señor. Nadie puede ser un verdadero discípulo sin sentirse poderosamente motivado a traer a otros al servicio del Señor. No sé si usted dirá gloria a Dios, pero yo le invito a que diga gloria a Dios ahí donde está, porque es realmente muy interesante y muy certero. Entonces, vamos a ir a la escritura, nuestra escritura de partida, que sería el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Y allí vamos a encontrar aspectos importantes sobre el discipulado. Los discípulos del Señor
seguimos al Cordero de Dios. Juan el Bautista había comenzado a predicar, dice la palabra. Fue llamado allá en el desierto y comenzó a predicar por toda la región del Jordán, a predicar acerca del reino de Dios. Y su mensaje, claro, era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra dice que al tiempo de Dios, Dios fue el que lo llamó, Dios fue el que lo escogió, Dios fue el que lo impulsó a comenzar a pregonar, a preparar el camino del Señor. Y su mensaje era tan certero que él invitaba a la gente a arrepentirse. ¿Okay? Y parte del ministerio de él era bautizar también a las personas en el bautismo, como usted y yo sabemos, el bautismo del arrepentimiento. Ahora, Juan tenía bien claro y bien definido esto. Él venía para preparar el camino del Señor. A Juan se le unieron a hombres. A Juan se le unieron personas para seguirlo, para andar con él, para estar con él, para aprender de él, para ser instruidos de él. Pero Juan quería dejar bien claro en esos discípulos que no era a él a quien tenían que seguir, sino que él solamente era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que él quería estar seguro de que no lo seguían a él, que no lo siguieran a él, sino que siguieran a aquel que él les iba a presentar. Aquel el cual él dijo un día: yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Yo, dijo Juan, os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero tras mí viene otro, el cual os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tenía bien claro eso, Juan, porque él quería que todos supieran que aparecería muy pronto el Cordero de Dios. Los discípulos de Juan obedecían, estaban con él, aprendían de él. Pero en una ocasión, dice la Escritura que Jesús estaba por ahí, por el Jordán, donde Juan estaba, y Juan lo presenta. Juan presenta a sus discípulos y les dice: he ahí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Y dice la palabra que algunos de sus discípulos vieron a Jesús y le siguieron. Y le siguieron. Usted puede ver eso conmigo, ¿ok? Allí en el libro de Juan, capítulo 1, verso 35, dice, y 36, dice: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Verso 37, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Aleluya. Y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Los discípulos entonces queremos seguir al Cordero de Dios. Nosotros queremos seguir al Cordero de Dios. Qué interesante, fíjese. Pero más que interesante, qué impactante darnos cuenta de esta experiencia de estos hombres, discípulos de Juan, que al ver a Jesús
Y al escuchar a Juan el Bautista, su líder, que les decía: he aquí el Cordero de Dios, viendo a Jesús, fueron impactados tan fuertemente que la misma presencia de Jesús los atrajo tanto que dejaron a Juan y siguieron a Jesús. ¿No le parece muy interesante, muy especial y qué impactante esta experiencia? ¿Ok? Qué impactante esta experiencia de estos hombres. Dice luego que le siguieron. Y aquí usted y yo podemos ver el panorama de esto. Jesús se da cuenta que lo siguen estos dos hombres. Aparentemente en este tiempo no había multitud, que Jesús estaba comenzando su ministerio, no había multitud con Jesús. Okay, Jesús caminaba observando, viendo por los rumbos del Jordán, y dos de ellos comienzan a seguirlo. Jesús los ve, se da cuenta de ello y les dice: ¿qué buscáis? En otras palabras, ¿por qué me siguen? Ellos ya habían escuchado las palabras de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios. Sin duda alguna, en los corazones de estas personas había un hambre, una sed, una necesidad, porque ellos estaban también esperando la redención. Ellos esperaban al Mesías. Ellos tenían la esperanza que apareciera un Mesías, un Salvador. Y cuando Juan lo presenta como el Cordero de Dios, inmediatamente quizás Dios dice: Él es. Y como dije, fueron impactados por la misma presencia del Señor, que dejaron a Juan y lo siguieron. Qué hermoso y maravilloso esta experiencia. Pero vamos a seguir. Mire, dice la Escritura también: los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. ¿Escuchó bien eso? Los discípulos se esfuerzan por atraer a otros. Estas son características de alguien que es un discípulo. Cuando leemos este pasaje, hermanos, notamos lo siguiente. Fíjese, verso 40 del capítulo 1 que estamos leyendo. Dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Okay? Vamos a detenernos un poquitito acá, porque dije, los verdaderos discípulos se esfuerzan por traer a otros. Hermano, leyendo este pasaje, usted y yo nos damos cuenta que había un entusiasmo, ¿ok? Había un entusiasmo en la vida de este hombre, Andrés, ¿ok? Dice que él halló primero a su hermano Simón. Una de las cosas interesantes en cuanto al discipulado, hermano, es que usted y yo tenemos que poner en práctica el hecho de haber encontrado al Señor Jesucristo. Nuestro corazón tiene que estar lleno de entusiasmo constantemente. Y los primeros son los cuales usted y yo tenemos que contarles acerca de que hemos hallado al Mesías, que hemos hallado al Salvador, que hemos hallado al Redentor, que hemos encontrado al Hijo de Dios. Esos son nuestros familiares. ¿Por qué? Porque esas personas son las que tenemos cerca, son a las que tenemos mejor acceso por ser familia. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, que los primeros candidatos para compartir
El hecho de haber conocido, de haber encontrado al Rey de Reyes y Señor de Señores, son nuestros familiares. ¿Por qué? Fácil. Nuestros familiares, podemos acercarnos a ellos de distintas maneras, de una manera simple. Te quiero visitar, hace días que no te veo, especialmente en esos tiempos, ¿no? Que no se pueden hacer visitas después de la cuarentena, después que todo haya pasado, después que ya tengamos libertad y podamos compartir con los familiares el hecho de haber conocido a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Lo primero que nosotros deberíamos hacer, hermanos, es más fácil compartir el Evangelio con nuestra familia. Yo sé que muchas veces nuestra familia quizás es la más complicada para poder compartirles. Pero déjeme que le diga algo, hermano. En realidad esto es muy, muy bueno y muy hermoso para cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de ser discípulos del Señor, el hecho de ser seguidores del Señor, nos lleva a ese compromiso, ¿ok? De fidelidad, de amor hacia nuestro Dios y luego a nuestra familia. Porque si usted y yo hemos encontrado al verdadero Señor, hemos encontrado el perdón, hemos encontrado la redención, hemos encontrado la felicidad, hemos encontrado la paz, hemos encontrado aquello que en el mundo no pudimos encontrar, ¿por qué no compartirlo con nuestros familiares? Eso es lo primero que debemos hacer. O nuestros amigos. Muchos de nosotros tenemos amigos que no han rendido su vida al Señor, familiares que no sirven al Señor, que no obedecen al Señor. Quizás la parte, como dije anteriormente, la parte más difícil con los familiares, porque a través de la vida, ¿no? La vida diaria, la vida del pasado, como que hay una barrera en cuanto a compartir. Quizás porque hemos tenido problemas con algunos familiares, hemos tenido algunas discusiones con algunos familiares, hemos tenido contratiempos, hemos tenido algunas dificultades y a lo mejor no hemos podido resolver de la manera más sabia esas situaciones. Pero yo le quiero decir algo en esta noche. Mire, el hecho de ser discípulos del Señor, de haber conocido al Señor, eso debe de poner en nosotros un corazón transformado, cambiado por la presencia de Él en nosotros. Personas que sabemos perdonar, personas que sabemos aceptar el perdón, personas que podemos hacer a un lado las diferencias y poder acercarnos a nuestras familias. Después de todo, son nuestras familias. Y yo creo que nosotros tenemos un compromiso más con nuestras familias que con los de afuera. Por eso, hermano, amigo, cuando usted conoce algo bueno, usted quiere compartirlo. Cuando usted se da cuenta de una oportunidad de trabajo, usted llama a su familia. Cuando hay una oportunidad X, oportunidad que hay en la vida, usted llama inmediatamente, usted se comunica, usted dice, esto está pasando. Cuando se trata del Evangelio, con mucha más razón, hermanos, usted y yo no debemos perder el entusiasmo de llamar, de compartir, de reunir. Este método, hermanos, es el método práctico, es un método fructífero para la evangelización y para el discipulado cristiano. Creo que en esto de los métodos es muy importante que entendamos lo siguiente, y quiero decirle algunas cosas en esta noche, porque a mí me entusiasma el hecho de compartir la palabra, el hecho de hablar del Señor, hablar de la salvación, de la vida en Cristo, y presentar el Evangelio no como algunas veces se hace, de decir que ya no van a haber problemas, que será un camino de rosas, no, sino explicarlo, que a pesar de las dificultades y todo lo que haya, ahora tenemos un Rey, un Salvador, un Dios poderoso que nos ayuda, nos sostiene, nos bendice
porque ahora somos sus hijos. Y queremos que así como nosotros gozamos de la bendición de Él en nuestras vidas, así nuestras familias, nuestros amigos también puedan ser parte de ello. Entiendo que tenemos que tener paciencia, hermanos. Tenemos que tener paciencia con mucho de ello. Pero dice la palabra que Andrés halló a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y esto es muy interesante, verso 42, y le trajo a Jesús. Escuche bien eso. Andrés, y le trajo a Jesús, habló con él, le explicó, quizás de la manera que lo hubiese hecho, trató de llegar al corazón de Simón, trató de decirle: es el Mesías. Y por último ya, quizás le habrá ofrecido algo, pero lo importante es que lo trajo a Jesús. Por supuesto, no lo trajo a la fuerza, no puso una soga al cuello y lo trajo, no le puso una pistola, no le puso un cuchillo, no le puso nada. Lo trajo porque a través de sus palabras logró que Simón viniese al Señor, a verlo. Eso es lo importante, a escucharlo, a conocerlo, y que luego él por sí mismo se diera cuenta si aquel del cual estaba recibiendo la palabra era el Cordero de Dios, era el Mesías o no lo era. Me imagino a Andrés tratando de decirle: ven, escúchalo, y luego sacas tus propias conclusiones. No me creas a mí, ven, conócelo, ven, escúchalo. Él estaba seguro de que con el solo hecho de que Simón se acercara y viera su presencia, y viera su rostro, y escuchara sus palabras, esas palabras iban a ser más que suficientes para convencer el corazón de Simón que al cual estaba siendo presentado, era el Cordero de Dios. Y le trajo a Jesús. Mire, hermano, qué interesante y qué hermoso es que nosotros también aprendamos esto. Le trajo a Jesús. Yo digo una cosa, mire, hermano, es interesante que nosotros tengamos estrategias cómo traer a otros a Jesús. Que nosotros sepamos y estemos cambiando la manera de cómo traer a otros a Jesús. No me vaya mal a entender, porque no estoy hablando de cambiar el evangelio, no. Estoy hablando de cambiar métodos, de cambiar formas, maneras, cómo traer a otros a Jesús. Hay tantas maneras en estos días, hay tantas formas, hermano. Y la iglesia no puede estar dormida, la iglesia no puede estar quieta. La iglesia que es discipulada y que está siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores tiene que estar en un constante movimiento de cómo ganar a otros para Cristo. Y le trajo a Jesús. Hermano amado, es interesante todo esto. Es interesante, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros podemos hacer tantas cosas para atraer a alguien y compartirle el mensaje de la palabra. Una de las cosas las cuales está sucediendo hoy en día, déjenme que le diga lo siguiente, es que la gente que no sirve a Dios muchas veces no quiere venir a una congregación o a una iglesia, como decimos. No quiere venir, ¿ok? Porque tiene sus reservas, porque tiene vergüenza, por tantas cosas, quizás por las cosas que ha visto, pero eso no se quita que no es un candidato para poder ser discípulo del Señor. Ahí depende de la manera como usted y yo podamos compartirle el Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se lo vamos a compartir? De la manera que Dios le ilumine a usted. Quizás acercándosele, quizás invitándolo a su casa, a una comida, invitándolo a una salida, y ahí le puede compartir. Hermano, hay tantas maneras de cómo poder compartirle la palabra a alguien. Es por eso que los estudios en los hogares,
llámese como se llame, llámese estudios bíblicos, llámese células, llámese grupos de crecimiento, lo que sea. Pero esos métodos han sido muy importantes para el crecimiento de la iglesia y lo siguen siendo. Porque allí es como podemos llevar a los amigos y a nuestros familiares, aquellos que no quieren venir a un culto, aquellos que no quieren venir a escuchar un mensaje a la iglesia o al edificio, no quieren venir. Ahí los podemos llevar y ahí les podemos compartir. Y por supuesto que como no es nuestra palabra, no es nuestro evangelio, sino que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa palabra va a ser escuchada, esa palabra va a ser oída. Y tiene que ser de esta manera. Ahora, siguiendo adelante, dice el verso 43, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¡Wow! Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aleluya. Oh, wow. Qué hermoso, ¿verdad? Los discípulos deben de saber a quién están siguiendo. Hemos oído hablar de Natanael y Jesús lo destaca como un verdadero israelita. Natanael era un estudioso de la palabra. Era un hombre que meditaba en la escritura. Y todo ese conocimiento y ese acercamiento que tenía a Jehová Dios había hecho de él una persona muy precavida y quizás hasta cierto modo desconfiada. El contacto de Felipe acá, Jesús llamó a Felipe, se dieron cuenta, ¿ok? Dice que la escritura no nos especifica las palabras, pero dice que lo llamó. Sin duda alguna habrá visto un diálogo, ¿ok?, de Jesús a Felipe y lo llamó. Pero lo importante de todo esto es que dice la palabra que llamó a Felipe y Felipe fue y encontró a Natanael. Natanael era el hombre con estas características. Era un hombre que esperaba también y estudiaba la palabra, meditaba en la escritura. Y dice que Felipe llegó y le dice, hemos encontrado con el entusiasmo, hemos encontrado a aquel quien escribió Moisés en la ley. Felipe también era un hombre que leía, era un hombre también instruido, era un hombre que también esperaba la redención de Israel, era un hombre que también meditaba en la escritura. ¿Okay? Por supuesto que era un hombre, quizás un poco le hacía falta más conocimiento
pero tenía el entusiasmo y tenía la fe y tenía el deseo en su corazón. Y por eso cuando Jesús lo llamó, él quiso compartir y encontró a Natanael, dice la palabra. Por supuesto que cometió algunos errores y los vamos a ver acá. Mire, dice que él le dijo a Nazaret, le dijo a Natanael, le dijo que había encontrado a Jesús, el hijo de José. Él estaba hablando del José natural, ¿no? Que José sabemos que no era el padre de Jesús, ni tampoco Jesús era de Nazaret. ¿Okay? Sin embargo, él lo que quería era hablar y presentar a Jesús a Natanael. Y por eso Natanael se queda pensativo. Natanael se queda meditando, ¿cómo? Jesús, el hijo de José y de Nazaret. ¿Y cómo es posible que de Nazaret puede salir algo bueno? Nazaret no tenía fama de ser un lugar donde se daban profetas. Tenía mala fama. Había mucha incredulidad. Había mucha idolatría. Era una ciudad de maldad, de pecado. Y no salían profetas de allí. Y por eso Natanael, conocedor de la Escritura, dice, ¿cómo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Lo importante de todo esto, déjeme que le diga lo siguiente. Felipe entonces se da cuenta de que, bueno, quizás sus declaraciones no son muy convincentes, pero luego le dice, bueno, ven y ve. Ven y ve. Natanael, movido por las palabras de Felipe, ¿okay? Y por el entusiasmo que mostraba, accede a ir a conocer a Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús ve a Natanael, expresa de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aleluya. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños. Mira, hermano, así como hay muchas personas como Natanael en estos tiempos, ¿sabe por qué? Porque son personas de buen corazón, son personas sinceras, pero no son fáciles de convencer. Muchas veces esas personas difíciles de convencer tienen un corazón bueno y solamente les hace falta reconocer al verdadero Salvador. No son difíciles de que vengan al camino del Señor, porque ya hay en ellos un despertar, una sed, cierto conocimiento que solo se necesita ampliar cuando escuchan el Evangelio de la palabra. Así hay muchas personas en el mundo hoy en día, ¿ok? Personas sinceras, personas de buen corazón. Y Felipe, sabiendo que Natanael sabía, le dice, entonces ven y ve, ven tú y date cuenta, ¿ok? Jesús le dice aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Note lo siguiente. Jesús lo ve y sabe quién es Natanael. Jesús conoce el corazón, conocía el corazón de Natanael, así como Él conoce el corazón tuyo y el corazón mío. Como Él conoce el corazón de todas las personas. Y Él sabe perfectamente lo que somos y quiénes somos. Por eso cuando Jesús se expresa de esta manera de Natanael, un hombre que meditaba, un hombre que estudiaba, y le dice, Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús entonces le dice, antes que Felipe te llamara, en otras palabras, antes que él llegara donde tú estabas, debajo de la higuera, te vi. Esas palabras sorprenden mucho a Natanael, porque él se dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo sabes que yo estaba ahí bajo de la higuera? Me imagino yo a Natanael, hermanos, bajo esa higuera, bajo la sombra, sentado meditando en lo que había escuchado en la sinagoga, en la escritura, meditando en ella y pensando, ¿cuándo aparecería el Mesías? ¿Cuándo aparecería
Hermano, cuando usted y yo tenemos tiempo, apartamos tiempo para meditar, para orar. Mire, cuando apartamos nuestro tiempo para pensar en el Señor, quizás para escuchar alguna alabanza suave de adoración, y nos quedamos en silencio escuchándola. Muchas veces el Espíritu Santo ahí comienza a hablar y a ministrar nuestro corazón. Y comenzamos a cantar. Y algunas veces hasta sentimos la presencia del Señor. Porque nuestro corazón está dispuesto a eso. Qué hermoso, hermano Natanael. Qué ejemplo más maravilloso de Natanael para nosotros. Los que queremos, los que anhelamos ser verdaderos discípulos del Señor. En estos tiempos, hermanos, qué difícil es poder apartar, separar. Yo admiro a personas que son estrictamente leales, fieles a un tiempo y pueden llevar un orden. Por ejemplo, un tiempo para esto, para aquello. Saben cómo manejar bien su tiempo y tienen tiempo para todo, para orar. Para todo, tiempo para todo. Nosotros tenemos que cuidarnos hoy en día, hermanos, y lo digo a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Tenemos que tener cuidado con algo que se llama celular. Porque el celular nos roba el tiempo. El celular nos quita el tiempo. Porque no todo el tiempo lo usamos para ver mensajes ni para escuchar alabanzas. Lo usamos para Facebook, y otros para Twitter, y otros para Instagram, y otros para Snapchat, y otros para todo lo que se quiera. Y si somos honestos, hermano, el tiempo en el celular transcurre pronto, ni cuenta nos damos. Y andamos viendo cómo anda la batería, que ya se va a gastar. Natanael meditaba en la presencia y en la llegada del Mesías. Hermano, usted y yo tenemos que tener bien claro esto. Es por eso que el llamado al discipulado es un llamado muy, pero muy hermoso, hermanos. ¿Ok? Ahora, Dios nos llama a un ministerio completo, y vamos a ver San Mateo capítulo 4 rapidito, porque como dije al principio es un tema muy amplio y yo voy a tratar de hablar solamente lo que pueda, el tiempo me está ganando, pero San Mateo 4 verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Déjenme destacar esto, hermanos. Esta es la segunda oportunidad. Esta es la segunda oportunidad cuando Jesús acá llama a Andrés y a Pedro. Anteriormente ellos le habían seguido. ¿Ok? Ellos le habían seguido, habían escuchado. Ahora resulta que Jesús llega y les llama y les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos estaban en sus trabajos, ellos estaban en sus labores. El discipulado con Juan el Bautista era, como dicen, no era full time, sino que lo seguían, luego volvían a sus casas, a sus trabajos, seguían a Juan el Bautista, sus enseñanzas. Era un discipulado, no era total. Y por eso acá Jesús toma la iniciativa con estos hombres y les dice: vengan, ahora yo les llamo, ¿ok? Vengan en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos estaban trabajando, ellos no estaban
en otras labores, ellos estaban trabajando. Una de las cosas importantes, déjeme decir, hermano, mire, Dios llama a personas ocupadas a su servicio. Dios llama a personas ocupadas a su servicio. Dios no llama a personas haraganas. Dios no llama a personas perezosas. Dios no llama a personas que todo lo quieren fácil. Dios llama a personas ocupadas, gente ocupada. ¿Por qué? Porque aquel que está ocupado en algo puede ser útil en el reino de Dios. Ellos estaban en sus trabajos y Jesús vio en ellos que ellos eran un potencial muy fuerte y muy hermoso para ser parte de su equipo. Ese equipo al cual él iba a discipular, al cual él iba a educar, al cual iba a enseñar, al cual él iba a transmitir su palabra, su mensaje, iba a transmitir su corazón a ellos, para que ellos siguieran predicando las mismas palabras y las mismas enseñanzas que él lo hacía. Hermano, mire, yo entiendo acá, y voy a explicar lo siguiente. Muchos hermanos son llamados para ser pueblo de Dios, para ser cristianos, para ser parte de una comunidad cristiana, para servir en una comunidad en distintos ministerios. Y otros son llamados para servir como líderes, como pastores, como evangelistas, como maestros y tantos ministerios. ¿Ok? Pero lo importante de todo esto, hermano, déjeme que le diga lo siguiente. Jesús llamó. Y voy a leer los otros versículos antes que el tiempo se me termine. Luego dice, mire, verso 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Sin duda alguna habrá hecho el mismo llamamiento que hizo a Andrés y a Pedro: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, verso 22, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejando la barca al instante y a su padre, le siguieron. Como pescadores usaban las redes como trampa para recoger los peces. Ahora él les iba a enseñar otra estrategia, no una trampa, porque el evangelio no se predica con trampa. No hay nada escondido. El evangelio tiene que predicarse abiertamente y solo bajo la gracia y la unción del Espíritu Santo de Dios, que es el que convence a la gente de pecado. Todos los que predicamos, los que enseñamos, los que ministramos la palabra, lo único que hacemos es explicar la palabra, pero el verdadero obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Hermano, el compromiso de aquel que ha sido llamado para predicar y para enseñar, para compartir con otros, es predicar la palabra, tirar la semilla, sembrar la palabra, para que Dios traiga el crecimiento a través de su Espíritu Santo. Yo entiendo, hermano, y yo tengo seguridad en mi corazón. Hay muchas personas las cuales han escuchado el mensaje, quizás algún mensaje que yo prediqué en determinado momento, en determinado año, en determinado lugar, que quizás no levantaron su mano, no vinieron al altar cuando yo lo prediqué, pero la palabra se sembró y más adelante lo hicieron. Eso lo tengo convencimiento en mi corazón de ello. Han habido personas que hemos visto, que hemos orado y todavía sabemos gente que persevera en el Señor, pero no estamos pensando en eso solamente, en que la gente predique o acepte cuando yo enseño, cuando yo ministro. No, la idea es compartir la palabra, la idea es tirar la red para que Dios haga la obra a través de su Espíritu Santo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. La palabra dice, hermanos, que ellos entonces dejaron allí la barca y dejaron también a su padre. La palabra dice también, amados hermanos, que aquel que no dejare padre, ni madre, ni hijo, ni esposo, y todo, no es digno de mí. Por supuesto que el Señor no quiere que seamos irresponsables y abandonemos a nuestra familia. Pero una cosa sí quiero decirles en esta noche: cualquier cosa que te sea estorbo para poder crecer, para poder ser verdadero discípulo. Algunas veces tenemos que abandonar quizás la comodidad
del hogar. Quizás sacrificar 2 horas de descanso para compartir el evangelio a alguien. Tenemos que sacrificar quizás 1 hora o 2 horas de recreación para poder ir y ser ministrados por la palabra, hermano, para poder crecer, para poder prepararnos. Por supuesto, termino con lo siguiente. Usted y yo seguimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Maestro, es nuestro Señor. Él es el que nos ha comprado con su sangre preciosa, el que nos ha redimido de nuestros pecados. A Él seguimos, sí, pero también en la tierra tenemos que tener a alguien a quien obedecer. Tenemos que tener a alguien a quien darle cuenta. Si usted y yo no tenemos a nadie a quien darle cuenta, necesitamos pensar en serio bien cómo está nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque a causa de eso mucha gente anda sin Dios, anda creyendo ser discípulo del Señor y diciendo por allí: mi pastor es Jehová, mi pastor es el Señor, al Señor sigo. Sí, pero quizá lo siga a su manera. Es necesario que sigamos al Maestro, cada uno de nosotros, aquel que predica, aquel que enseña. La idea es que todos veamos al Señor y recibamos a Jesús como nuestro Salvador, pero que también aprendamos a obedecer direcciones para cambiar, para ser mejores personas y mejores hombres para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos ser verdaderos discípulos de Él. Le invito a orar. Señor, gracias en esta noche. Entiendo, Señor, que tu palabra es clara, pero no es fácil digerirla para muchos de nosotros, Señor. Algunas veces porque no la entendemos y otras veces porque no queremos comprenderla. Pero yo en esta noche te pido para que nuestros oídos sean abiertos, Señor, para que tu Espíritu Santo limpie, Señor, nuestros oídos espirituales y puedan ser limpios por la palabra, Señor, por el poder de la palabra, y podamos escuchar, retener, y que nuestros pensamientos como un verdadero discípulo sean transformados y sean guiados de la manera que tú quieres para nosotros. Padre, ayúdanos, transforma nuestro ser, transforma nuestros pensamientos, cámbianos. Señor, que podamos, como dice la Escritura, el apóstol dice, renovar nuestro entendimiento, Señor. Nos entregamos a ti, Señor. Rendimos a ti nuestros planes, nuestros propósitos, Señor. Ayúdanos, Padre, como comunidad, como cristianos, Señor, como líderes, como padres, a poder transmitir tu palabra, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Que no sea una comunidad estéril, que sea una comunidad que da fruto, y los frutos son las almas para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, capacita hombres y mujeres cada día para poder, Señor, llevar a otros a los pies tuyos. Te doy gracias en esta noche porque tú eres un Dios bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor, la paz del Señor sea con ustedes.